El día después de la boda, mi esposa sacó una lista de reglas, como si fuera un contrato de dominio. Yo solo sonreí y le respondí con mi primera y última norma: este matrimonio termina aquí y ahora. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años y trabajo como arquitecto de software en una empresa tecnológica en Seattle. Soy de esos hombres que creen en las hojas de cálculo, en la transparencia y en construir algo sólido con una persona que realmente desee el mismo futuro. Al regresar de lo que debía ser la luna de miel de mi vida, encontré a Valeria Harrison, mi esposa de apenas 48 horas, dirigiendo lo que solo puedo describir como un informe militar frente a un grupo de mujeres que nunca había visto. Sus rostros aparecían iluminados en la pantalla de su computadora portátil, como si fueran parte de un tribunal digital. La fase de implementación del marco estratégico de la relación comienza mañana, anunció a las presentes, sin darse cuenta de que había llegado antes de lo esperado. Me quedé allí, en la sala, agotado por el desfase horario y perplejo, observando cómo la mujer con la que acababa de casarme hablaba de objetivos de optimización y métricas de cumplimiento como si estuviera liderando una toma hostil de una empresa en lugar de comenzar un matrimonio. Durante la luna de miel ya había notado su costumbre de desaparecer por horas. Siempre tenía una excusa: el calor, el cansancio del vuelo, el desfase horario. Y siempre llevaba consigo esa bolsa de laptop aferrada a sus vestidos de diseñador. A veces la encontraba a las 2 de la mañana en el centro de negocios del hotel, escribiendo frenéticamente, con el rostro iluminado por la luz azul de la pantalla y con un gesto que ya no parecía concentración sino cálculo. Solo estoy respondiendo unos correos, cariño, me decía con esa sonrisa ensayada que yo había confundido con afecto genuino, pero que ahora reconocía como una actuación. No le di importancia porque confiaba en ella. Creía en dar espacio y pensé que había elegido a alguien que valoraba tanto la independencia como la vida en pareja. Pero las señales que había ignorado comenzaron a unirse en un patrón evidente. A los 3 meses de relación, Valeria empezó a tomar notas durante nuestras conversaciones. Lo explicó como una especie de diario sobre nuestra historia de pareja. A los 6 meses, me hacía preguntas extrañamente específicas sobre mis rutinas diarias, mis procesos de decisión, mi relación con mi familia. En ese momento lo interpreté como interés profundo, pero ahora lo veo como recolección de inteligencia. Para cuando nos comprometimos, ya conocía mis contraseñas, mi agenda, mis puntos débiles, cada detalle necesario para desmantelar la autonomía de una persona. Descubrí por accidente un archivo en su computadora, al buscar información de un vuelo. El documento se llamaba Objetivos de optimización y tenía mi nombre en la parte superior. Los apartados estaban clasificados como cronograma de control financiero, indicadores de aislamiento social y métricas de dependencia emocional. Todo estaba organizado con fechas, categorías y hasta porcentajes que medían lo que ella llamaba mi nivel de disposición al cumplimiento. Mis manos temblaban mientras leía frases como: el sujeto demuestra un 87% de obediencia base. Proceder con fase alfa tras la boda. El condicionamiento entre los meses 4 y 8 aumentó la maleabilidad en un 23%. No era una esposa documentando recuerdos. Era un depredador vigilando a su presa. Rodrigo, llegaste temprano, dijo Valeria, su voz interrumpiendo mis pensamientos. Cerró la laptop en un segundo, activando su sonrisa como si fuera un interruptor. El club de lectura vendrá mañana a desayunar. Sé que es poco aviso, pero están emocionadas por conocerte bien. El club de lectura. Así había llamado durante todo el año a sus ausencias 2 veces por semana, a esas reuniones de fin de semana y a las llamadas que colgaba bruscamente cuando yo entraba en la habitación. En la boda las había visto de pasada, 6 mujeres que abrazaban a Valeria como cómplices más que como amigas, y que me miraban con una evaluación fría en vez de cordialidad. ¿Todas mañana?, pregunté, fingiendo naturalidad aunque por dentro mi mente no dejaba de repasar lo que acababa de descubrir. Es importante, Rodrigo. Son mis socias de responsabilidad. Tenemos asuntos que discutir sobre la estructura de nuestro matrimonio. Respondió con un tono firme, despojándose de la dulzura habitual. Esa noche no pude dormir. Ella cayó rendida, seguramente agotada por tantas estrategias, mientras yo revisaba cada carpeta de su laptop con contraseñas que ella no sabía que yo había registrado. En un archivo llamado Proyecto Alfa encontré 3 años de mi vida diseccionados como si fuera un experimento. Había capturas de mis mensajes de texto, registros de mis gastos, análisis psicológicos basados en conversaciones que había grabado en secreto. Lo más inquietante era un vídeo con fecha de una semana antes de la boda, Valeria reunida con sus supuestos club de lectura discutiendo el día de implementación. La fase alfa comienza cuando regresemos de Bali, decía Valeria a las demás, que asentían en silencio. El sujeto presenta un 87% de disposición tras el acondicionamiento previo a la boda. Yo ya no era un esposo. Era un proyecto, un objetivo, una adquisición. De inmediato copié toda esa información en una unidad encriptada.
Sabía que debía guardar evidencia de lo que reconocía como una guerra psicológica disfrazada de matrimonio. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, llegaron las 6 mujeres, todas con portafolios de cuero negro grabados en dorado con el título Protocolo de Excelencia Marital. Alejandra fue la primera en entrar, seguida de Camila, la abogada, Fernanda, Paola, Gabriela y la hermana de Valeria, Mariana. Todas iban vestidas como si asistieran a una reunión de ejecutivas de alto nivel. Se sentaron alrededor de la mesa con una coordinación ensayada, abriendo documentos idénticos que parecían oficiales. Rodrigo, lo que vamos a presentarte es el resultado de 5 años de trabajo colaborativo, comenzó Alejandra, con un tono frío y profesional. El protocolo de excelencia marital ha demostrado una alta tasa de éxito en lograr dinámicas de pareja óptimas. Yo me acomodé en la silla, mi smartwatch ya grabando y mi teléfono transmitiendo en directo a un almacenamiento seguro en la nube. Camila deslizó sobre la mesa un documento de 47 páginas, dividido en secciones numeradas y con varios anexos. Lo presentó con solemnidad. Este material abarca todos los aspectos de la optimización moderna de pareja mediante la implementación sistemática de estrategias comprobadas. El simple índice ya me heló la sangre, requisitos de transparencia digital, protocolos de sumisión financiera, lineamientos de interacción social, evaluaciones de disponibilidad emocional, sistema de puntos de privilegio, y un marco de consecuencias para implementar sanciones. En ese momento, Fernanda sacó un control remoto y encendió un proyector que iluminó la pared con la primera diapositiva de una presentación de 200 láminas. Los requisitos eran desquiciados. Pedían que entregara todas mis contraseñas, correo, redes sociales, banca en línea, sistemas de trabajo e incluso la clave maestra de mi gestor de contraseñas. Debía instalar un rastreador GPS en mi vehículo y mantener habilitado un sistema de localización constante, con mensajes de control cada 2 horas. Los protocolos financieros son particularmente elegantes, añadió Camila, pasando a la siguiente parte. Cualquier gasto mayor de $25 requerirá autorización escrita. Mi salario iría directamente a una cuenta controlada por Valeria, mientras que yo recibiría una asignación semanal determinada por mi nivel de cumplimiento. Además, toda decisión económica debía ser aprobada por unanimidad por lo que ellas llamaban el consejo asesor. Hemos desarrollado un algoritmo que analiza tu estado emocional en busca de patrones preocupantes, explicó Gabriela. Detecta comportamientos como independencia excesiva, vínculos emocionales inadecuados o resistencia a la implementación del marco. No pude contenerme y hablé. Ustedes mencionaron que este sistema se refinó en múltiples relaciones, ¿quiere decir que ya lo aplicaron con sus propios esposos? 6 cabezas asintieron al unísono. Mi esposo Javier lleva 3 años bajo el protocolo, intervino Alejandra, sonriente. El cambio ha sido extraordinario. ¿Quieres ver los informes de evaluación? Sacó carpetas con diagnósticos psicológicos. Javier 1.0, decía, independiente, con opiniones propias, mostraba toxicidad masculina al desear autonomía. Javier 2.0, cooperativo, dócil, demostraba sumisión saludable al liderazgo de la pareja. Ella describía la anulación de una personalidad como si fuera el relanzamiento de un producto. Fernanda mostró fotos en su teléfono. Este es Diego antes, seguro de sí mismo, con aficiones propias. Y este es después, nota la expresión más suave, la postura sumisa, siempre detrás de mí en las fotos, lo cual demuestra reconocimiento de la jerarquía correcta. Aquel hombre parecía haber envejecido 10 años, con ojos apagados y una sonrisa forzada. Entonces Valeria sacó un cuadro plastificado. El sistema de puntos de privilegio es brillante. Cada semana inicias con 50 puntos. El buen comportamiento suma, las infracciones restan. Tu nivel total determina desde tu libertad de movimiento hasta el monto de tu asignación. Gabriela proyectó la lista de infracciones como si fuera un código penal. Expresar un pensamiento independiente en una conversación, 10 puntos. Mantener relaciones externas no autorizadas, 15 puntos más terapia obligatoria. Cuestionar la validez del protocolo, 25 puntos y restricción de fines de semana. Esto es una locura, dije, con incredulidad. Lo que describen es abuso psicológico disfrazado de optimización de pareja. El rostro de Alejandra se endureció. Justo esto es la resistencia tóxica que anticipamos. Gabriela, muestra la diapositiva sobre el desmantelamiento de la autonomía patriarcal. Durante 45 minutos fui espectador de una clase magistral de manipulación, respaldada por estadísticas tergiversadas y estudios seleccionados a conveniencia. Una diapositiva afirmaba, la independencia masculina tradicional es un mecanismo defensivo nacido del condicionamiento patriarcal. Proyectaron vídeos de sus maridos dando testimonios que parecían declaraciones de rehenes. En uno aparecía Javier diciendo con ojos vacíos, ahora comprendo que la verdadera unión significa someterme a la visión de mi esposa sobre nuestro futuro en común.
Alejandra explicaba que estas transformaciones seguían un patrón: resistencia inicial entre 4 y 6 semanas, aceptación creciente hacia el tercer mes, integración total a los 6 meses. La clave es aplicar sin titubeos las consecuencias por incumplimiento. Mariana intervino mostrando otro documento con castigos escalonados. Empezaban con aislamiento social y restricción de comunicaciones, seguían con sanciones económicas y terapia obligatoria, y llegaban hasta la destrucción social coordinada, el sabotaje profesional y la acción legal. Pocos llegan a las sanciones severas, comentó Alejandra con inquietante naturalidad. Una vez que comprenden la alternativa, optan por cumplir. Habían construido toda una estructura de control y manipulación, vendiéndola como progreso. Valeria me observó fijamente y cambió el tono a uno más amenazante. Rodrigo, noto que has hablado poco. ¿Estás procesando la información o mostrando resistencia? La miré y solo vi a una desconocida. Estoy procesando cómo 6 mujeres supuestamente inteligentes lograron convencerse de que un esquema de abuso sistemático es lo mismo que optimización de pareja. El silencio llenó la sala. 6 rostros se endurecieron a la vez, con idéntica expresión de furia fría. Entendí que había activado el protocolo de escalada preparado para esa reacción. De pronto, Mariana, hermana de Valeria, se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo. El rostro enrojecido, me gritó: «No tienes derecho a llamarnos abusivas. Estamos tratando de ayudarte a ser un mejor compañero, pero estás tan hundido en tu masculinidad tóxica que no eres capaz de reconocer la evolución». Me mantuve sentado, sereno, con mi reloj inteligente registrando cada detalle. Lo que estaba presenciando era una evolución torcida. Habían creado un método sistemático para destruir la autonomía y lo llamaban progreso. Alejandra sacó su teléfono, sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. «Por eso existen los protocolos de contingencia», declaró con frialdad. «Se detecta resistencia severa, iniciemos de inmediato la fase beta». Camila, la abogada, esbozó una sonrisa sin un ápice de calidez. La fase beta entra en acción cuando el objetivo se niega a cumplir voluntariamente. Nos hemos preparado a fondo para este escenario. Sacó su tableta y comenzó a deslizar documentos legales. Tenemos un marco de respuesta integral. Si en la próxima hora no aceptas la implementación completa del protocolo, difundiremos en todas las plataformas sociales comunicados cuidadosamente diseñados sobre tu supuesto comportamiento abusivo, tu inestabilidad psicológica y tu traición al matrimonio. Valeria asintió, con una expresión calculadora. Ya tengo redactadas las publicaciones, capturas de supuestas conversaciones donde pareces verbalmente agresivo, fotos manipuladas que te hacen lucir violento y testimonios falsos de amigos alarmados por tu conducta. Para esta noche, todos los que te conocen creerán que eres un monstruo. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Eso no es más que extorsión, y tiene consecuencias. Fernanda intervino con tono condescendiente, como si explicara algo obvio a un alumno lento. Tu negativa a aceptar el protocolo es en sí misma una acción. Y toda acción trae consecuencias naturales. Paola se inclinó hacia adelante, adoptando su pose de ejecutiva de marketing. Nosotras controlamos la narrativa. 6 voces contra la tuya. Contamos con documentación, supuestas testigos y una estrategia perfectamente coordinada. En 48 horas podemos dejarte sin empleo, sin amigos y totalmente aislado, a menos que decidas cooperar. Saqué mi teléfono y de inmediato las 6 se tensaron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valeria, alarmada. Llamando a mi abogado, respondí. Adelante, rió Gabriela. Ya tenemos preparados los documentos para una orden de restricción alegando que te has vuelto violento y amenazante. El esposo de Alejandra es juez, podemos acelerarlo y lograr que te saquen de tu propia casa antes de que acabe el día. Con arrogancia, Valeria añadió. Las leyes de bienes gananciales son fascinantes. Si contamos la historia de que tú controlabas todo el dinero y me obligabas a depender de ti, puedo reclamar la mitad de todo lo que tienes. Valeria sonrió con triunfo. Pensamos en todo. Preparamos cada respuesta durante 3 años. Y tú, ingenuo, no planeaste nada porque creías que lo nuestro era amor. Me levanté y de inmediato reaccionaron, listas para grabar cualquier movimiento que pudiera parecer violento. Pero en lugar de perder el control, fui a mi despacho y regresé con mi computadora portátil. Antes de que decidan dar el siguiente paso, quizás deberían ver lo que descubrí anoche. Reproduje un vídeo grabado una semana antes de nuestra boda, Valeria y su club de lectura hablando de métricas de cumplimiento para el día de implementación, tratándome como un simple sujeto de experimento. Sus rostros se volvieron pálidos al verse reveladas en pantalla. «Eso es una grabación ilegal», exclamó Camila, nerviosa. «Washington exige consentimiento de ambas partes». «Curioso», contesté, «porque esa norma no aplica cuando la grabación se hace en tu propia casa y siendo yo uno de los presentes».
Abrí el siguiente archivo, una hoja de cálculo con objetivos de optimización, los registros de 3 años de Valeria tratándome como un experimento. Luego, su diario personal con detalles de engaños calculados, momentos fabricados y manipulaciones estratégicas. Aquí está todo, dije mientras pasaba las páginas en la pantalla, cada táctica de manipulación, cada decisión planeada, cada abuso psicológico documentado por ti misma. Has dejado un rastro completo de fraude premeditado. Mostré también los movimientos financieros, transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia un fondo oculto para costear su plan de divorcio, además de capturas que probaban cómo había creado perfiles falsos para hacerme creer que Elena, mi ex, me engañaba. Saboteaste mi relación anterior solo para aislarme y aparecer como mi salvadora. Gabriela se quedó inmóvil, calculando en silencio las posibles repercusiones legales. ¿De dónde obtuviste esos archivos? Del portátil de Valeria. Allí estaba todo, 3 años de fraude documentado, conspiraciones para cometer múltiples delitos y pruebas de una red criminal que abarca 8 estados y afecta a 47 hombres. Abrí también el servidor que encontré, una base de datos con evaluaciones de vulnerabilidad de decenas de hombres, cronogramas de manipulación, métricas de éxito y hasta vídeos de entrenamiento celebrando el momento en que quebraban el espíritu de alguien. Esto es una operación criminal organizada, fraude de seguros, robo de identidad, explotación financiera, conspiración entre estados. En otras palabras, competencia federal. Territorio del FBI. El teléfono de Alejandra se le cayó de las manos con estrépito. ¿Estás mintiendo? ¿De verdad? Repuse mientras mostraba las copias encriptadas. Todo lo he subido desde las 2 de la madrugada, expedientes completos, vídeos de entrenamiento, transacciones financieras. Cada movimiento de su red está respaldado en múltiples lugares seguros. Me incliné hacia ellas y concluí. Ustedes planearon destruir mi vida, pero lo que han hecho es dejar en mis manos todo el material que probará su caída. La máscara de Valeria finalmente se desmoronó por completo. La mujer que durante años había fingido una seguridad impecable, ahora estaba quebrada frente a mí. Su voz temblorosa intentaba sonar convincente, como si todavía tuviera alguna carta bajo la manga. Rodrigo, por favor, escúchame. Podemos solucionarlo. He cometido errores, lo admito, pero no es demasiado tarde para arreglarlo. Piensa en lo que construimos, en nuestro matrimonio, en nuestro futuro. Sus palabras resonaban huecas. Ya no tenían peso, porque cada gesto y cada declaración de amor se habían convertido en pruebas de manipulación. La observé con frialdad y respondí sin alzar la voz, pero con una firmeza que la hizo encogerse en su silla. No existe ningún futuro contigo, Valeria. Aquí no hay un matrimonio que rescatar, sino una estafa en la que yo fui la víctima y tú la estafadora. Lo único que tienes por delante son procesos judiciales, órdenes de restricción y una investigación criminal. Encendí la pantalla de mi ordenador y abrí un archivo que llevaba días preparando. Mi tono no cambió al leer en voz alta. Hablemos de los ansiolíticos que has estado colocando en mi café durante los últimos 6 meses. De los keyloggers escondidos en mis dispositivos. De los rastreadores que encontré ocultos en mi coche, incluso cosidos en mi bolso del gimnasio. Todo eso no son errores de pareja, Valeria. Son delitos, envenenamiento, vigilancia ilegal, acoso sistemático. Por primera vez vi un destello de pánico real en sus ojos. Esa mujer, que siempre se mostró calculadora y soberbia, empezaba a comprender que su fachada se había derrumbado. Yo era quien tenía ahora el control. Esto es lo que va a suceder, le dije, con calma implacable. Vas a salir de mi casa. Hoy mismo recogerás tus cosas, y después consultaré con mi abogado cuántos cargos voy a presentar y cuánto material entregaré a las autoridades federales. En menos de una hora, ella y sus cómplices ya estaban fuera. 6 mujeres que habían entrado como si fueran reinas conquistadoras, ahora se marchaban cabizbajas, como delincuentes sorprendidas en plena escena del crimen. El silencio que quedó en la casa me resultó extraño. Pero no perdí el tiempo. El domingo completo lo dediqué a fotografiar, catalogar y organizar cada objeto que habían dejado atrás, carpetas con planes, protocolos impresos, gráficos plastificados. Todo se convirtió en parte de una línea de tiempo clara y detallada que más tarde serviría como evidencia. Sin embargo, lo más revelador fue el diario personal de Valeria. Ahí estaban condensados 3 años de mi vida convertidos en un proyecto de laboratorio. Leí y releí aquellas páginas, y con cada línea mi rabia se mezclaba con un extraño alivio. Al fin podía entender la magnitud del engaño. Mes 2. El sujeto muestra apego a la espontaneidad. Generar encuentros que parezcan casuales para mantener ilusión de azar y control. Fue entonces cuando fingió aquel encuentro en la cafetería. Yo lo había considerado una coincidencia mágica, en realidad, era el resultado de semanas de investigación y preparación. Mes 5. Vulnerabilidad primaria identificada.
Miedo al abandono producto de divorcio infantil. Iniciar ciclos de distancia emocional y posterior acercamiento para inducir dependencia. Esa era la explicación de cada vez que se alejaba con excusas, para luego volver fingiendo cariño renovado. Yo, ingenuo, lo confundía con altibajos normales de una relación. Mes 8, exnovia representa amenaza. Iniciar operación de interferencia digital. Entre sus archivos encontré capturas de perfiles falsos, mensajes diseñados para convencerme de que Elena, mi ex, me estaba engañando. Había logrado que yo rompiera una relación real e inocente basándome en mentiras calculadas. Avancé más en el diario. Mes 28, comienza condicionamiento posboda. Introducir benzodiazepinas en dosis bajas para reducir resistencia y aumentar docilidad. No era una metáfora. Guardaba recibos con cálculos precisos de dosis. Durante 6 meses me había envenenado poco a poco, alterando mi química cerebral para que mis defensas se derrumbaran y yo aceptara cualquier cosa. Mes 32, instalación de Keyloggers exitosa. Contraseñas aseguradas. Comunicaciones digitales bajo control. Cada correo, cada mensaje, cada palabra escrita en la intimidad había pasado por sus manos. Yo ya no tenía secretos para ella. Mes 34, rastreo por GPS activo. Descubrí diminutos dispositivos pegados en mi coche, escondidos en la costura de mi mochila y hasta en la funda de mi computadora. Había seguido cada uno de mis movimientos durante meses, con una obsesión digna de un depredador. Mes 35, intervención en cámaras de seguridad domésticas completada. El sujeto cree que están apagadas. Alimentación secundaria activa. Había manipulado mis propias cámaras para grabar incluso mis momentos más privados. Lo peor fue descubrir que yo no había sido su primera víctima. En el diario hablaba de Derek, al que llamaban sujeto alfa. El experimento inicial con él fracasó porque se apresuró demasiado. Derek pidió el divorcio antes de que ella pudiera completar el marco de manipulación. En sus notas reconocía haber aprendido la lección, debía ser más paciente, invertir más tiempo en el aislamiento emocional y el control. Yo había sido el segundo intento, perfeccionado tras aquel fracaso. Entre los papeles también encontré una evaluación psicológica que ella había ocultado. Paciente presenta patrón persistente de explotación interpersonal, ausencia de empatía, autoimportancia grandiosa. Trastorno narcisista con rasgos antisociales. Pronóstico, reservado. Recomendación, terapia intensiva. Todo cobraba sentido. Valeria no era capaz de amar. Cada vez que dijo te amo estaba actuando. Cada gesto de ternura fue parte de un guión cuidadosamente calculado para manipularme. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi abogado, Hernán Rojas. Revisé los archivos. Es la evidencia de fraude más completa que he visto en 2 décadas. Te espero el lunes a primera hora. Trae todo. Pero Valeria no se detuvo. Hacia las 8 de la noche empezó a llamar desde números bloqueados, luego desde cuentas desconocidas en redes sociales. Al no lograr respuesta, me envió un correo. Rodrigo, por favor. Estás exagerando. Podemos resolver esto si me escuchas. Te amo. No destruyas lo que tenemos por un malentendido. ¿Malentendido? Intentaba reducir meses de manipulación, drogas, espionaje y gaslighting a un simple problema de comunicación. Reenvié el correo a Hernán, marcándolo como exhibición 47, intentos persistentes de manipulación. Instantes después, mi mejor amigo, Mateo, me llamó. Rodrigo, acabo de hablar con Valeria. Estaba llorando. Dice que has tenido un colapso mental, que estás inventando acusaciones absurdas. Sonaba realmente preocupada. ¿Qué está pasando? Sonreí con amargura. Esa era la siguiente fase de su estrategia, desacreditarme ante quienes me rodeaban, construir la narrativa de que yo era el inestable. Justo como había escrito en sus notas, fase beta, aislar al sujeto mediante descrédito social. Por primera vez en años, supe que no estaba atrapado. El control estaba en mis manos. Y esta vez, no pensaba soltarlo. La campaña de destrucción de reputación estaba en marcha. Recibí un mensaje de Mateo, preguntándome si era cierto lo que le había dicho Valeria, que yo afirmaba que ella estaba involucrada en una conspiración, que me había drogado y que junto a sus amigas dirigía algún tipo de red criminal. Él no podía creerlo y me cuestionó con tono preocupado. Rodrigo, esto suena como delirios paranoicos. ¿Has dormido bien últimamente? Le respondí con calma, intentando no sonar desesperado. Mateo, ven a verme. Tengo pruebas que lo explican todo. Dame solo 1 hora. Si después de revisarlas crees que estoy fuera de la realidad, te prometo internarme en un hospital esta misma noche. Hubo un silencio largo, hasta que contestó. Está bien, 1 hora. Pero no iré solo. Llegó acompañado de su novia Carolina, ambos con una expresión de cautela en el rostro.
Los recibí, sin rodeos, les mostré lo que había reunido: grabaciones, diarios personales, registros financieros, datos de geolocalización de mi coche. Poco a poco sus gestos cambiaron. Pasaron de la incredulidad a la absoluta conmoción. «Santo Dios», murmuró Mateo, pálido. «Ella está completamente fuera de sí. Tienes que ir a la policía de inmediato». Carolina, con el teléfono en la mano, leía las entradas del diario de Valeria y no podía creer lo que veía. Esto de la droga es intento de envenenamiento. Y lo de arruinar relaciones reales son crímenes graves. Mientras ellos asimilaban todo, mi móvil no paraba de sonar. Valeria ya había activado su ofensiva pública, una publicación en Instagram en la que aparecía llorando, asegurando que yo me había vuelto violento y controlador, que inventaba acusaciones imposibles y que se sentía en peligro. Su actuación como esposa maltratada era impecable: fotos calculadas, rostro bañado en lágrimas, frases diseñadas para inspirar lástima. Los comentarios no se hicieron esperar: cientos de mensajes de apoyo, indignación dirigida hacia mí y hasta recomendaciones de denunciarme. Yo, en lugar de alterarme, empecé a guardar capturas de todo. «Deja que publique lo que quiera», les dije a Mateo y a Carolina. «Cada mentira que suelta se convierte en una prueba más de difamación y fraude. Está fabricando el mismo rastro de evidencia que la hundirá en el tribunal». El lunes por la mañana me presenté en la oficina de Hernán Rojas, mi abogado, con 3 portátiles, 2 discos externos y una carpeta repleta de documentos. Rojas, con más de 20 años de experiencia en casos complejos, quedó impactado mientras yo desplegaba frente a él la magnitud de la operación de Valeria. «¿Me dices que ella ha dirigido este esquema en 8 estados y hay 47 víctimas documentadas?», preguntó, incrédulo. Le mostré el servidor que contenía la base de datos que el grupo había construido: perfiles completos, fotos, evaluaciones psicológicas, registros financieros, cronologías de manipulación, métricas de control. Había un clúster en Nevada con 6 hombres del sector tecnológico, en Arizona, 8 ejecutivos corporativos, en California, 12 casos que iban desde finanzas hasta el mundo del espectáculo. El rostro de Rojas se ensombrecía mientras revisaba. «Esto es material de la ley RICO, crimen organizado a nivel interestatal». Abrió un archivo: Michael Patterson, de Phoenix. Estado, completamente integrado. Un seguimiento de 3 años de manipulación sistemática, explotación económica por $340.000, aislamiento total. Yo le señalé los indicadores: montos extraídos, niveles de obediencia, porcentajes de efectividad en el aislamiento. Habían convertido el abuso psicológico en un modelo de negocio medible. Los manuales de entrenamiento incluían talleres donde enseñaban técnicas de manipulación y celebraban los resultados. En uno de ellos, Alejandra mostraba a su esposo Javier como ejemplo de transformación, comparando evaluaciones psicológicas de antes y después, como si fuera una demostración de producto. Le presenté a Rojas otro proyecto que me parecía aún más perturbador. Lo llaman el Proyecto Legado. Pretenden publicar todo esto como si fuera un libro de autoayuda titulado «Recuperar el poder. La guía de una mujer para reestructurar la pareja moderna». En realidad, es su manual de abuso disfrazado de consejo terapéutico. El abogado tomaba notas sin parar, su mente legal encajando cada pieza. La droga es envenenamiento, un delito grave. Los keylogers son espionaje ilegal. El rastreo por GPS es acoso. El fraude financiero entre estados cae en jurisdicción federal. Y este supuesto libro es una conspiración para promover actividades criminales. No era todo. Le mostré esquemas de fraude a aseguradoras, cómo se enseñaban a fingir accidentes, crear reportes médicos falsos y coordinar testimonios. Fernanda había sacado $85.000 del seguro de auto de su marido con una lesión inventada y facturas falsas de consultorías. Rojas me preguntó, incrédulo. ¿Y además venden planes personalizados de manipulación por $5.000? Le mostré los correos. En ellos aparecía Valeria aconsejando a sus clientes sobre horarios de drogación, técnicas de presión psicológica y vigilancia. También ofrecían evaluaciones de personalidad, mapas de vulnerabilidad, cronogramas de manipulación y sesiones de asesoría continua. El abogado se inclinó hacia atrás en su asiento, sacudiendo la cabeza. «Rodrigo, esto es la conspiración criminal más amplia y meticulosamente organizada que he visto. Son decenas de delitos, fraudes federales, acoso interestatal, asociación ilícita. La evidencia es abrumadora. ¿Cuál es nuestro próximo paso?». No dudé. Anulación de matrimonio inmediata por fraude, órdenes de restricción contra Valeria y sus cómplices. Y quiero que el FBI tenga todo este material cuanto antes. Esto no era un simple conflicto doméstico, cruzaba fronteras estatales con suficiente fraude financiero como para activar la maquinaria de una investigación federal. Lo entendí cuando Hernán Rojas, mi abogado,
Hizo una pausa larga, me miró fijamente y dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Rodrigo, prepárate. Valeria ya lanzó su campaña de ataque contra tu reputación. Cuando esto se haga público, las cosas se pondrán muy difíciles antes de mejorar. Ella contraatacará con toda su energía y con todos sus recursos. Respiré hondo y respondí con seguridad. Que lo intente. Tengo 3 años completos de pruebas documentadas, respaldadas con fechas, registros y testigos. Ella no tiene más que un cúmulo de mentiras y manipulaciones. En un tribunal, la verdad siempre prevalece. Mientras hablaba, Hernán abría carpetas y empezaba a redactar borradores. Yo continuaba mostrándole mensajes y capturas que revelaban cómo Valeria había dirigido ataques específicos en mi contra, señalándome por mis contactos en la industria tecnológica y el patrimonio de mi familia. Me había considerado una especie de adquisición premium. Había cálculos detallados de mi fortuna personal, proyecciones de cómo extraer recursos poco a poco, y planes de contingencia en caso de que yo opusiera resistencia. Hernán no se contuvo al analizar todo eso. Rodrigo, esto no es el resultado de un matrimonio que se quebró. Es un fraude perfectamente planeado, con una frialdad que raya en lo inhumano. 3 años infiltrándose en cada aspecto de tu vida, con la intención explícita de explotarte. Estamos hablando de crimen organizado, no de un simple engaño emocional. En ese instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria, enviado desde el móvil de una amiga suya. Lo leí en silencio. Rodrigo, por favor, deja de arruinarlo todo. Aún podemos olvidar lo que pasó si vuelves a casa. Este es nuestro matrimonio, no lo destruyas con esas ideas conspirativas absurdas. Hernán lo leyó por encima de mi hombro y murmuró con firmeza. No respondas. Documenta absolutamente todo. Cada intento de contacto suyo es prueba de manipulación y acoso constante. Pasamos 4 horas completas preparando los escritos. El nivel de detalle era exhaustivo. La solicitud de anulación describía cada aspecto del fraude, las denuncias penales exponían claramente los delitos cometidos, y la orden de restricción dejaba registrado el hostigamiento sistemático. Hernán, además, elaboró un informe integral para el FBI con accesos a servidores, registros financieros y hasta una base de datos de víctimas potenciales y confirmadas. Debemos contactar a otros hombres en su misma situación, insistió Hernán. Si la mitad de ellos denuncia formalmente, Valeria y su grupo no podrán escapar. Estarían enfrentando condenas que fácilmente podrían sumar décadas en prisión. Lo miré sin vacilar. Hazlo. Todos esos hombres merecen saber que tienen una salida, que no están solos. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, ya habíamos presentado una solicitud de anulación de emergencia, conseguido órdenes de restricción temporales y entregado denuncias tanto a la policía local como al FBI. Hernán también se encargó de contactar a Lucía Álvarez, una documentalista reconocida por su trayectoria destapando conspiraciones criminales y casos de corrupción. Esto tarde o temprano se volverá público, me explicó. Es mejor adelantarnos y controlar la narrativa. Lucía ha recibido premios internacionales por su trabajo. Tiene la credibilidad necesaria para que tu caso no solo se conozca, sino que se entienda como lo que es, un ataque sistemático contra decenas de hombres. Mientras lo escuchaba, pensé en los 47 hombres que aún estaban atrapados en la misma red que me había atrapado a mí. La mayoría seguramente se sentía aislada, sin fuerzas para salir. Organiza esa reunión, le pedí. Si mi historia sirve para que al menos uno de ellos escape, habrá valido todo este dolor. Esa misma tarde me encontré con Lucía en una cafetería pequeña del centro. Su presencia imponía. Era una mujer de mirada firme, acostumbrada a escuchar testimonios devastadores y a destapar verdades incómodas. Apenas revisó los documentos, sus ojos se abrieron con asombro. Rodrigo, lo que me estás mostrando es un caso a nivel nacional. Aquí hay una red perfectamente organizada que apunta sistemáticamente a hombres en varios estados, usando tácticas psicológicas de manipulación muy avanzadas. Esto puede convertirse en una de las investigaciones más significativas sobre abuso doméstico en la última década. ¿Cuándo podrías empezar a grabar? Le pregunté, consciente de que cada hora contaba. Hoy mismo. No podemos perder tiempo, porque el grupo de Valeria intentará destruir pruebas o coordinar su defensa. A las 9 de la noche ya estaba frente a la cámara de Lucía, narrando mi historia con todos los detalles, mientras su equipo registraba cada palabra. Grabamos durante 6 horas seguidas, desde la luna de miel y los primeros indicios hasta la confrontación y las pruebas reunidas. En medio de la grabación, Lucía detuvo la cámara un momento y miró directamente al lente para declarar. Lo que Valeria hizo no es solo inmoral. Es ilegal y profundamente dañino. Forma parte de una organización que lleva años depredando a decenas de hombres. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Hernán. Rodrigo, el FBI abrió una investigación formal.
Están clasificando el caso como fraude interestatal, conspiración criminal organizada y fraude electrónico vinculado a supuestos servicios de consultoría. Además, el juez acaba de otorgar la anulación esta mañana por fraude comprobado. Tu matrimonio es legalmente nulo desde las 10 en punto. Y Valeria ya no es tu esposa, ahora es una acusada penal en múltiples jurisdicciones. Sentí como un peso inmenso se me desprendía de encima. Apenas habían pasado 48 horas desde que descubrí la verdad, y ya estaba legalmente libre. Las órdenes de restricción habían sido aprobadas. Valeria y 6 de sus cómplices tenían prohibido acercarse a menos de 150 metros, contactarme o mencionarme en redes sociales. Una sola violación significaría arresto inmediato. Ese mismo día recibimos noticias aún más alentadoras. 8 víctimas habían dado un paso al frente, listas para presentar sus denuncias y declarar públicamente. 3 de ellos tenían pruebas incluso más sólidas que las mías, años de registros, transferencias bancarias que mostraban robos de cientos de miles de dólares, y evidencia clara de que el grupo de Valeria entrenaba a mujeres para falsificar denuncias de violencia doméstica. La conspiración comenzaba a desmoronarse a una velocidad que ni Valeria ni sus aliadas podían controlar. El verdadero golpe llegó el sábado, exactamente una semana después de mi regreso de la luna de miel. Los padres de Valeria celebraban su 40º aniversario de bodas en un exclusivo club campestre. La fiesta tenía más de 60 invitados, entre familiares, amigos cercanos, empresarios y figuras de la comunidad. Meses atrás, me habían enviado la invitación cuando aún me consideraban el yerno ejemplar. Ahora, estaba listo para convertirme en la pesadilla que nunca imaginaron. El plan estaba perfectamente sincronizado. Había coordinado con Hernán y con Lucía cada paso. 8 esposos víctimas confrontarían a sus mujeres al mismo tiempo, revelando la verdad en varios hogares de forma simultánea. Hernán había preparado para cada uno documentación legal inmediata, órdenes de restricción, solicitudes de anulación y cargos de fraude listos para presentarse. Esto va a ser como detonar una bomba nuclear, me advirtió Hernán. Toda la estructura social que Valeria construyó se derrumbará frente a sus ojos. Entré al salón con paso firme. El lugar rebosaba de elegancia, copas de champán en manos de invitados sonrientes, música clásica en vivo, y un ambiente festivo que pronto se tornaría en caos. Yo lucía exactamente como el exitoso yerno que esperaban ver. Valeria me reconoció al instante. Su rostro pasó en segundos de la sorpresa al pánico, luego a la desesperación de alguien calculando su próxima jugada. Avanzó hacia mí apresurada, intentando detenerme, pero la ignoré y caminé directo hacia la cabina de sonido, donde el equipo de Lucía ya estaba instalado. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo aquí?», susurró con rabia mientras me sujetaba del brazo. «No tienes derecho a estar aquí». Miré mi reloj y respondí con calma. La orden de restricción rige a medianoche. Son las 7:47. Tengo 2 horas y 13 minutos para exponer la verdad. En ese preciso momento, su madre se acercó sonriente, completamente ajena al huracán que estaba a punto de desatarse. «Rodrigo, qué alegría verte aquí. En realidad, señora Harrison, tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes. Una presentación especial sobre Valeria y sus amigas». El salón se detuvo por un segundo. Las conversaciones cesaron, y la música pareció desvanecerse ante el peso de lo que estaba por ocurrir. Señalé a Lucía Álvarez y a su equipo, quienes de inmediato encendieron la enorme pantalla de proyección que dominaba el salón. En cuestión de segundos, el aire elegante de la recepción se volvió denso. Valeria se quedó inmóvil, con el rostro pálido, al ver cómo en la pantalla aparecía una hoja de cálculo con el encabezado Rodrigo en letras claras. Debajo, columnas y secciones tituladas Línea de tiempo de control financiero y métricas de dependencia emocional. ¿Qué es todo esto?, preguntó su padre con voz dura, incapaz de ocultar la confusión. Respiré hondo y respondí, elevando la voz para que resonara en cada rincón del salón, que hasta hacía unos minutos estaba lleno de música y murmullos de celebración. Esto es lo que su hija ha estado haciendo durante los últimos 3 años. Un plan sistemático para manipularme y explotarme como parte de una conspiración organizada. Con un clic, pasé a la siguiente diapositiva, extractos digitalizados de diarios de Valeria. Las entradas hablaban de engaños calculados, momentos fabricados a propósito, tácticas de manipulación estratégica. La madre de Valeria, temblando, leyó en voz alta uno de los fragmentos. El sujeto muestra un 87% de disposición al cumplimiento. Proceder con el despliegue de la fase alfa. ¿Sujeto?, repitió el padre, incrédulo. ¿Lo llamaste sujeto? Valeria, presa del pánico, intentó arrebatarme el control remoto, pero los guardias de seguridad se interpusieron. Rodrigo, por favor. Esto es una locura, estás teniendo un colapso, gritó, con la voz rota. En vez de responder, avancé al siguiente archivo, un vídeo grabado apenas una semana antes de la boda.
En la proyección se escuchaban claramente las voces de Valeria y sus cómplices planificando el llamado día de implementación, donde se repartían tareas y hablaban sin pudor de cómo reducir mi autonomía psicológica. La tensión en el salón se multiplicó. Javier, esposo de Alejandra, se puso de pie con el rostro desencajado. ¿Qué demonios es esto, Alejandra?, espetó. Al otro lado, Diego se volvió hacia Fernanda, temblando de furia. Tú también me has estado haciendo esto durante años. El salón entero se hundió en un silencio helado, roto solo por los jadeos de incredulidad. Yo avancé hacia la base de datos central que había armado con pruebas, 47 hombres en 8 estados distintos, cada uno con un perfil detallado que incluía evaluaciones de vulnerabilidad y cronogramas de manipulación. Los padres de Valeria me miraban horrorizados mientras revelaba que su hija era la arquitecta principal de una red de explotación con alcance interestatal. Lo más grave, dije mientras abría otro archivo, es el envenenamiento. Mostré recibos de farmacias con compras de ansiolíticos y fragmentos de los diarios de Valeria describiendo cálculos de dosis. 6 meses poniendo benzodiazepinas en mi café. Eso es un delito federal de intoxicación. La madre de Valeria se tambaleó y su esposo tuvo que sostenerla. Dime que esto no es verdad, Valeria, suplicó, con lágrimas en los ojos. Todo es mentira, respondió Valeria, gritando. Ha manipulado esos documentos, los ha fabricado. No le di espacio. Proyecté los registros de GPS ocultos en mi coche, capturas de pantalla de keyloggers, accesos ilegales a cámaras de seguridad. Cada táctica, cada fraude, cada delito, documentado con precisión. Todo esto ya ha sido entregado al FBI, anuncié. En cuestión de segundos, otros hombres se sumaron. Javier mostró pruebas similares desde su propio teléfono. Diego proyectó la cronología de manipulación de Fernanda. 1 a 1, 8 hombres levantaron sus evidencias, revelando que sus esposas también participaban en la organización de Valeria. El salón, que minutos antes era un lugar de celebración, se convirtió en un caos. Gritos de negación de unas, reproches de furia de otros, invitados grabando con sus móviles, y los padres de Valeria hundiéndose en sus sillas al ver cómo la fachada de su hija se desmoronaba. Con otro clic, mostré los registros financieros que completaban el cuadro. Valeria había robado $50.000 del fondo de retiro de sus propios padres para financiar la operación. Transferencias, firmas falsificadas, papeles de inversiones inventados. El rostro del padre pasó de incredulidad a ira absoluta. ¿Nos robaste? A tus propios padres, vociferó. Era una inversión en nuestro futuro, replicó Valeria, al borde de la histeria. Necesitaba capital para expandir el negocio de consultoría. ¿Negocio? Respondí con frialdad. Lo que has vendido son planes de manipulación por $5.000 cada uno, enseñando a otras mujeres cómo drogar, vigilar y explotar a sus maridos. Las cámaras de Lucía Álvarez captaban cada segundo. Y mientras Valeria gritaba y trataba de justificarse, los servidores judiciales de Javier entregaban documentos en cada salida del salón. Ninguna de ellas podía escapar. Cada mujer recibió órdenes de alejamiento, demandas penales y solicitudes de anulación matrimonial en simultáneo. Javier arrojó su anillo al suelo frente a Alejandra. 17 años me manipulaste. La madre de Valeria se volvió hacia su hija, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Cómo pudiste hacer esto? No solo a Rodrigo, también a tu familia, a todas estas personas. La respuesta de Valeria fue un grito de arrogancia. Porque soy más inteligente que todos ustedes. Vi relaciones ineficientes y diseñé un sistema mejor. Estos hombres eran débiles, y yo los convertí en algo rentable. El silencio fue absoluto. Cada invitado la miraba como si fuera una desconocida. El padre sacó su teléfono, y con la voz quebrada de rabia, dijo: Voy a llamar a la policía y a nuestro abogado. Vas a devolver cada centavo que robaste. No puedes hacerme esto, soy tu hija. La familia se protege. Chillaba Valeria. La familia no droga a inocentes, susurró su madre. La familia no destruye a quienes confían en ella. Lo que seas, dejaste de ser nuestra hija en el momento en que comenzaste esta pesadilla. El abogado dio un paso al frente con la carpeta en mano. Valeria Harrison, se le notifica formalmente que su matrimonio con Rodrigo queda anulado por fraude. Además, recibe notificación de demandas por intento de envenenamiento, fraude, acoso, delitos cibernéticos y conspiración para cometer crímenes interestatales. En fila, las 6 principales conspiradoras recibieron sus papeles mientras sus maridos tramitaban divorcios de emergencia. Las cámaras documentales registraron todo: el colapso de Valeria, la devastación de sus padres, la liberación de los hombres que al fin entendían que habían sido víctimas de una red perfectamente orquestada. La policía llegó en pocos minutos, tomó declaraciones y se llevó a Valeria esposada, todavía gritando que era inocente.
El aniversario número 40 de sus padres terminó convertido en una escena de crimen. Lucía Álvarez se me acercó con tono sereno. Esto es una de las exposiciones más completas de abuso organizado que hemos registrado. Este material será clave para el proceso judicial y para ayudar a otras víctimas. Observé a los 8 hombres reunidos, conscientes por primera vez de que no estaban solos, que habían encontrado valor en la verdad. Perfecto, dije con firmeza. Que todas las mujeres que crean que pueden hacer lo mismo aprendan que la documentación vence a la manipulación, que la verdad supera a la mentira, y que la justicia siempre alcanza a quienes creen estar por encima de ella. 3 semanas después, el tribunal confirmó la anulación por fraude. Valeria fue obligada a pagar restitución y cubrir los costos legales. La investigación terminó revelando la magnitud del daño. Valeria estaba ahora bajo indagación del FBI por fraude electrónico, acusada de dirigir esquemas financieros que cruzaban fronteras estatales. Su red de manipulación se desmoronó de golpe, 11 divorcios fueron presentados al mismo tiempo, varias mujeres enfrentaron cargos criminales y lo que parecía un imperio de control quedó reducido a ruinas. En medio de todo ese caos decidí actuar. Creé un podcast titulado Desenmascarando la manipulación, que inesperadamente se volvió viral. En apenas 2 meses superó los 5 millones de descargas. Cada episodio mostraba el testimonio de una víctima distinta, análisis de expertos sobre tácticas de coerción y consejos prácticos para detectar y escapar del abuso psicológico. La reacción fue abrumadora, miles de mensajes llegaron de personas que habían vivido situaciones similares y que, por primera vez, encontraban palabras para describir lo que les había ocurrido. Fue en ese proceso cuando me reencontré con Elena, mi exnovia, la misma que Valeria había destrozado mediante un elaborado engaño digital. Nos citamos en una cafetería y le mostré todas las pruebas, los perfiles falsos que Valeria había creado, las evidencias fabricadas de infidelidad, la meticulosa demolición de nuestra relación. Elena lloró al reconocerlo. Intenté decirte que no era yo, me confesó con la voz rota. Supe que alguien estaba manipulando, pero nunca me escuchaste. Valeria pasó meses envenenando tu percepción, haciéndote desconfiar de todo. Cuando fabricó la prueba final, tú ya estabas predispuesto a creerla. Me dolió que no me dieras crédito. Me disculpé profundamente. Pasamos semanas reconstruyendo lo que ella había destruido. Elena había pasado 3 años creyendo que yo la había traicionado. Descubrir que todo había sido orquestado por Valeria resultó, al mismo tiempo, liberador y devastador. Avanzamos con cautela, conscientes de las heridas, pero también con la convicción de que reconstruir juntos era un acto poderoso. Valeria intentó un último recurso, fingió un embarazo. Pero yo presenté documentos médicos que confirmaban mi vasectomía 2 años antes. Aquello derrumbó por completo su credibilidad. Su propio abogado renunció al caso alegando objeciones éticas al representar a alguien capaz de inventar una gestación para manipular un proceso legal. 1 año más tarde, ya escribía un libro sobre toda la experiencia mientras varias de aquellas mujeres enfrentaban sentencias. Valeria había huido a otro estado con un nombre falso, pero terminó condenada por fraude, intento de envenenamiento y conspiración para cometer delitos interestatales. Recibió 8 años en una prisión federal. Alejandra fue sentenciada a 6 años por conspiración y fraude de seguros. Camila, la abogada implicada, fue inhabilitada y condenada a 5 años por fraude electrónico. Otras 3 aceptaron acuerdos de culpabilidad, recibiendo libertad condicional y tratamiento psicológico a cambio de testificar contra Valeria. En cuanto a los 47 hombres que descubrimos como víctimas, los desenlaces fueron variados. 15 presentaron denuncias penales y lograron divorciarse de sus parejas manipuladoras. 23 iniciaron procesos de terapia para asimilar lo vivido. Y 9, a pesar de las pruebas, se negaron a aceptar la realidad, prefiriendo permanecer en relaciones marcadas por la manipulación antes que enfrentar la verdad. Decidí transformar mi tragedia en misión. Hoy dirijo seminarios para enseñar a hombres y mujeres a identificar patrones de control coercitivo. Elena me acompaña en muchos de esos encuentros, aportando su visión como víctima indirecta de las artimañas de Valeria. Juntos mostramos cómo la manipulación no solo destruye al objetivo principal, sino también a todos los que giran a su alrededor. Mi podcast se expandió en un documental, utilizando el material grabado por Lucía Álvarez en aquella fiesta donde todo salió a la luz. La serie ganó premios, abrió debates nacionales sobre abuso psicológico y motivó cambios legislativos en 3 estados respecto a la manipulación en las relaciones. Incluso los padres de Valeria donaron los $50,000 que ella había robado, recuperados en el proceso de embargo, a fundaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica. En entrevistas públicas confesaron que jamás habían detectado las señales de lo que su hija era capaz de ocultar, incluso frente a la familia. 2 años después de aquella exposición, Elena y yo nos comprometimos. Un compromiso auténtico, basado en amor real, transparencia y respeto mutuo.
La pedida ocurrió en la misma cafetería donde Valeria había fingido nuestro primer encuentro, como un gesto de recuperación de espacios. Allí mismo convertimos un escenario de manipulación en símbolo de nuestra conexión verdadera. Mi libro El protocolo, cómo sobreviví a una conspiración organizada en mi relación, se convirtió en un éxito de ventas. Todas las ganancias fueron destinadas a organizaciones de ayuda legal y refugios para víctimas de abuso. Eso me llevó a recorrer el país en conferencias, donde conocí a incontables personas con historias parecidas. Mi mensaje era siempre el mismo: nunca están solos. Estos depredadores buscan aislarte, pero siguen patrones. Detectarlos es el primer paso hacia la libertad. Valeria, desde prisión, intentó contactarme una vez más. Una carta que logró evadir la orden de restricción. Destruiste mi vida. Yo podía haberte hecho feliz si hubieras confiado en el protocolo. En cambio, me convertiste en un monstruo cuando solo quería optimizar la dinámica de pareja. No respondí. Envié la carta al FBI, y el juez la consideró prueba de su falta de arrepentimiento durante una apelación, extendiendo su condena. 3 años después de la exposición, Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima rodeados de personas que realmente nos querían. Javier, esposo de Alejandra y quien también había sido víctima, fue mi padrino de bodas. Lucía documentó cada instante. 8 hombres que habían recuperado su libertad gracias a nuestra exposición se unieron a la celebración. Javier brindó por mí, por Rodrigo, que demostró que la inteligencia, la documentación y el valor pueden vencer a la manipulación más sofisticada. Y por Elena, que probó que el amor verdadero resiste incluso a la destrucción más calculada. Al mirar a mi alrededor comprendí que Valeria había fracasado por completo. Intentó destruirme, someterme, convertirme en un peón obediente. Pero solo logró forjar a alguien más fuerte, dedicado a exponer el abuso y proteger a otros. Una vez, Elena me preguntó: ¿crees que se arrepiente? Pensé en aquella carta suya, en la ausencia total de empatía. No, respondí. Personas como Valeria no sienten arrepentimiento. Solo ira por haber sido descubiertas. Para arrepentirse se necesita empatía, y eso es algo que nunca tendrá. Entonces sigue en prisión, aunque un día salga en libertad, reflexionó Elena. Está atrapada en su propio narcisismo. Esa es su verdadera condena. Y tenía razón. Valeria viviría como prisionera de sí misma, incapaz de sentir amor o construir vínculos reales. Mientras tanto, yo era libre. Libre de la manipulación, del engaño, de la guerra psicológica. Alcé mi copa hacia Elena y declaré: por la libertad, por nuestro amor verdadero, por la vida que construimos a partir de las cenizas de la manipulación fallida de Valeria.